Buenos días, hermanos. Feliz año 2026. ¿Cómo amaneció usted hoy? Ya inició los planes de la dieta, hermano. Todavía está comiendo recalentado. Mañana arrancamos, ¿verdad? O después del 6, para ya arrancar formalmente. ¿Sabe? Fíjense que generalmente cuando uno inicia un nuevo año, uno empieza, les decía a los hermanos en el último culto de hogar que tuvimos, se vuelve un poco reflexivo. Y uno empieza a analizar, empieza a ver qué hice, qué no hice, qué debía haber hecho mejor, qué me falló, qué planifiqué y tropecé, ¿verdad? Pero el 2026 uno generalmente empieza con una enjundia muy contagiosa. Uno ve a la gente, nuevo año, feliz año, dice uno, cuando se encuentra con personas que conocen. Pero yo les mencionaba a los hermanos que la gran pregunta que uno debe hacerse como temeroso de Cristo es: ¿cómo fue mi vida espiritual este año que pasó? ¿Y cómo va a ser mi vida espiritual en 2026? Ese es un reto interesante para todos aquellos que han manifestado una fe en Cristo. Y trataba de escudriñar y estaba leyendo, y mientras terminaba esta predicación que les quiero compartir, se me vino a mi mente nuevamente la gran nación judía, hermanos. Usted recuerda la nación judía cautiva por el imperio egipcio, 430 años sometidos a esclavitud. Y se acuerda, Jehová Dios le había prometido a Abraham: haré de ti una nación grande, por ti serán benditas todas las naciones, te voy a dar una tierra próspera. ¿Se acuerda? Pero después de 430 años de esclavitud, usted recuerda la nación de Dios, hermanos, sometido a trabajos forzados. Y esa historia, cuando uno la revisa y la vuelve a leer uno encuentra perlas maravillosas. Y hoy que inicia este 2026 quise compartir algunos detalles que encontré referente a un hombre, hermanos, un amigo de Dios que marcó la historia de la nación judía. ¿Sabe? En el capítulo 6 de Éxodo, hermanos, ahí no se vaya todavía, espérese. Solamente como una introducción, en el capítulo 6, en el versículo 30, cuando Dios llama a Moisés, hermano, recuerda, Moisés creció bajo el yugo del imperio egipcio, siendo un egipcio, comete un asesinato, se va al exilio, y cuando Dios lo llama, hermanos, dice en el versículo 30, y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír el faraón? ¿Cómo me va a oír un hombre que gobierna un imperio a mí, que no puedo hablar? La primera limitante que generalmente se pone cuando somos llamados por Dios. Cuando nosotros encontramos un propósito en la iglesia, aparte las excusas, hermano. Este 2026, así quiero arrancar, aparte las excusas. No puedo hablar, no puedo llegar temprano, es que me cae mal es que me cae mal el otro, es que yo no puedo estudiar, no me puedo comprometer. Cuando Dios llama a sus hijos, hermano, las excusas deben de quedar a un lado. Y saben, comenzando el capítulo 7, Dios en su amor y en su sabiduría le dice a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué significa? Hagamos equipo. Le dijo Dios a Moisés: hagamos un equipo, no te voy a mandar solo, te voy a mandar con un compañero, con tu hermano, para que cuando tú estés al lado del faraón, él pueda expresarse de la mejor manera. Dios solvente, hermanos. Dios solventó. Después, hermanos, usted se conoce mejor esta historia, ¿se acuerda lo que sucedió? Moisés con Aarón llegaron ante el faraón, se encontraron un hombre duro de cerviz, hermano. Un hombre idólatra, adoraban cosas, hermanos, serpientes, leones, adoraban muchas cosas. Pero sabe, interesantemente Dios utiliza a estos hombres y hace cosas sobrenaturales para liberar a la nación judía. ¿Recuerda usted alguna de esas? Plagas. ¿Recuerda cuando el ángel de la muerte vino, la última plaga? Fueron 10 en total, si no me equivoco, 10 plagas, hermanos. Cosas sobrenaturales, eso no lo podemos ver hoy. El propósito de Dios era liberar a su pueblo de una cautividad de más de 4 siglos. Dios libera, hermanos, Dios perdona. Y sabe, después de esto, de que lo que sucede, usted recuerda mejor esta historia. Recuerda cuando Moisés decide el faraón y le dice: sacame este pueblo de aquí, ya no aguanto todas estas plagas, andate con ellos. Y Moisés sale, hermanos, según redacta la Biblia, hermanos, más o menos
Iban 600,000 hombres caminando, guiados por ese gran libertador Moisés, sin contar mujeres y niños. ¿Saben? Eso es bien interesante. Porque yo no sé qué iban pensando todo ese pueblo que iba caminando con Moisés. Él lo miraban como un líder, como un libertador, como un hombre ungido de Dios. Pero no sé qué iban pensando esos hombres. Recordar que venían de un yugo terrible, hermanos, de castigo, de trabajos forzados, y cuando salen libres, hermanos, yo no sé qué pensaban. Probablemente muchos de nosotros dirán, no, probablemente iban alegres, ¿o no? Después de 400 años, hermano, estar presos, latigados, sometidos a horarios extremos, así nos ha liberado Jesús. Ustedes ahora son libres, la verdad los hizo libres. Olvídense, hermano, ya lo que pasó en 2025, ya pasó. Esos 600,000 hombres, hermanos, van caminando en un desierto, hermanos, guiados por un gran libertador. Pero iba Dios delante de ellos. ¿Sabe? Y la primera manifestación, bueno, no la primera, sino la que más recuerdan, inclusive los niños saben eso, recuerdan cuando el faraón dice, bueno, ¿y este pueblo por qué lo liberé? Vamos a exterminarlo. Y manda todo su ejército, y usted recuerda esa historia, recuerda, Moisés llega ante un mar y la nación empieza, ¿para qué nos sacaste? Los 600,000 hombres, las mujeres y los niños, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Si ya estamos tranquilos, ahora vamos a morir. Y Moisés hace algo utilizado por Dios. Recuerda lo que hizo Moisés, oró a Dios y Dios abrió ese mar, hermanos, y todos los 600,000 hombres acompañados de sus esposas y niños, no sé si llevaban bestias, no sé qué llevaban como pertenencias, atravesaron ese mar. Fíjense que nosotros eso lo vemos, siempre les digo eso, lo analizamos, pero realmente lo hemos comprendido. Sendas Dios hará, hemos cantado aquí. Sendas Dios hará. Cuando nosotros miremos un mar de tribulación, hermanos, en este 2026, cuando se vengan los problemas, hermanos, Dios puede abrir camino, ¿o no? ¿Sabe? Y uno diría, hermanos, que después de que esa nación atraviese ese mar, y ven, ¿verdad? Recuerda lo que sucede, los egipcios tratan de atravesar. Usted ha visto miles de películas. Y cuando ese pueblo atraviesa, hermano, y empieza a caminar por ese desierto, uno pensaría que la gente debería de ser agradecida. Cuando Dios, hermanos, nos aparta del peligro, nosotros deberíamos de ser agradecidos, ¿o no? Este 2025, ¿nos habrá apartado Dios de problemas, hermanos? ¿Habrá abierto sendas donde nosotros no lo vimos? Los cristianos, los hombres temerosos de Dios, los hombres temerosos de Cristo, deberíamos de estar muy atentos. Y deberíamos de ser capaces de ver cosas que nuestra familia no ve, que nuestros amigos no ven, que nuestros vecinos no ven, que las personas que nos rodean no ven. Pero si nosotros decimos que somos temerosos de Cristo, y pasó este 2025, este año, y no hemos sido capaces de dar gracias a Dios, tenemos un problema, ¿o no? Deberíamos de tener un problema. Y ¿saben? Este pueblo, hermanos, empieza a caminar por el desierto, y muy interesante, hermanos, que en 2 meses y medio, ese pueblo empezó a actuar bien extraño, hermanos. Esa nación, hermanos, protegida por Dios, con una promesa gigantesca, hermanos, recuerda, iban debajo del sol y una nube los protegía. En la noche, hermanos, acampaban, ¿y qué pasaba? Una torre de fuego les daba calor. Estaban climatizados, así como estamos nosotros hoy, protegidos bajo la misericordia de Dios. Pero ese pueblo, hermanos, le caía pan del cielo, quería carne, mandaba carne Dios. Y ese pueblo, la Biblia lo menciona varias veces, que eran duros de cerviz. ¿Somos duros nosotros de cerviz, hermano, o no? ¿O quién no desayunó hoy? Díganos para qué. Miremos cómo solventamos. No digamos si usted tiene dinero en su cartera. No digamos, hermanos, los que hemos podido venir por nuestras propias fuerzas a este lugar. Eso vale mucho. ¿Sabe? Ahorita la hermana Berna me decía, hoy me levanté y sentí una debilidad en mi rodilla. Pero aquí está la hermana Berna. Quiere escuchar palabra de Dios. Y sabe, ese pueblo, hermanos, después de que sale, empiezan a caminar,
Y Moisés, hermanos, el gran hombre de Dios, el libertador, el amigo de Dios, hermanos, decide, le comentaba yo a mi esposa mientras venía rumbo a la iglesia, que al principio Moisés, hermanos, no subía solo a los montes ante la presencia de Dios. Iban ancianos, iban sacerdotes con él. Pero llegó un momento, hermanos, que al ver el comportamiento Dios de esos hombres y de esa nación judía, le dijo a Moisés: no, ya estuvo, solo vas a venir vos solo. Y en una de esas, hermanos, que va al monte Sinaí, Moisés, usted recuerda lo que sucede. Dios empieza a darle un esquema perfecto del pacto que iban a hacer con la nación. Recuerda, por ejemplo, una historia que todos conocemos, los 10 mandamientos. Recuerda cómo Dios empezó a instruir a Moisés. Bueno, ya sacamos al pueblo, habían pasado 2 meses y medio, casi 3. Sube Moisés, hermanos, al monte Sinaí, y Dios empieza a darle, Dios Padre, empieza a darle unas instrucciones claras. Mira, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Recuerda, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. No matarás, no cometerás adulterio, no vas a robar. ¿Se acuerda? Inclusive le da instrucciones claras cómo hacer el famoso tabernáculo. ¿Recuerda eso? El tabernáculo, hermanos, era el lugar donde Dios iba a habitar, y ese tabernáculo lo iban a desmontar, armar, desmontar, armar, y la presencia de Dios estaba ahí. Eso es sorprendente. A mí me parece fantástico. Ante la presencia de Dios. Me gustó lo que dijeron los hermanos aquí desde que arrancó. Venimos ante la presencia de Dios. ¿Cómo venimos? No lo sé. ¿Cómo recibe usted este nuevo año? Tampoco lo sé. Pero hoy venimos ante la presencia de Dios a seguir lineamientos. Ese debería ser el propósito de venir cada primer día de la semana y abrir la palabra de Dios y meditar. ¿Sabe? Y después, hermanos, Moisés está 40 días y 40 noches en ese lugar. Y todos los 600 hombres, hermanos, y todas las mujeres que estaban abajo, y todos los niños, empiezan a hacer algo que yo hasta el día de hoy me sorprendo, pero sigue siendo un parámetro repetitivo en las congregaciones. Después de ver que Dios nos empieza a bendecir, que Dios nos guía, que Dios nos solventa, que Dios nos provee, a veces el pueblo de Dios empezamos a hacer cosas que no es correcta, ¿o no? Qué bonito sería que la espiritualidad que las familias manifestaron en diciembre siguiera, continuara, ¿verdad? Pero ve cómo en enero empieza a apagarse, ya la gente empieza a pensar: ¿y cuándo es el feriado de Semana Santa? Se acabó la espiritualidad, recordar el nacimiento de Jesús, y empieza como a disminuir, y después otra vez en Semana Santa nos volvemos otra vez espirituales. ¿Saben? La nación judía era muy similar. Es muy similar, es muy repetitivo el funcionamiento. Y saben, en el capítulo 31 de Éxodo, dice el versículo 18: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Saben? En nuestra congregación, hermanos, 2 de Timoteo 3:16, nuestro fundamento es la palabra de Dios. En ese momento Dios Padre le dice a Moisés: vas a llevar estas piedras, estas son las instrucciones que yo te dejo, y se las vas a presentar a la nación judía. Instrucciones claras. Hoy, hermanos, Jesús vino, el Cordero de Dios que quita el pecado, y el Nuevo Testamento, la gracia se derrama sobre todos aquellos que creemos en Él. Pero hay instrucciones, ojo, hay instrucciones. No es suficiente decir: yo soy cristiano, porque me congrego en San Miguel, tengo 20 años, 30 años, 5 años, 2 años. Eso no es suficiente. Hay instrucciones escritas casi estratégicamente en el Nuevo Testamento, pero nosotros las estudiamos, le dedicamos tiempo a eso, o solo somos cristianos porque somos parte de una membresía, de una congregación. Ese es un gran llamado de cara al 2026. Si usted dice que es cristiano, ok, estudiemos la palabra de Dios para evitar conflictos, para que todo fluya, para que todos vayamos en sintonía y entendamos que el que va frente es Cristo Jesús.
¿Sabe? Y dice el capítulo 32, y hoy sí lo voy a invitar a que abra la Biblia para que podamos leer juntos. Dice el capítulo 32 de Éxodo: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. ¿Recuerda a Aarón usted, hermano? ¿Quién era Aarón? El equipo. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Moisés: te voy a poner a tu hermano va a ser el que va a hablar? El pueblo, hermanos, los 600,000 hombres, quiero pensarlo así porque es lo que redacta la Biblia, le dicen a Aarón: ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? Tiene 40 días y 40 noches. ¿Qué tal ese hombre? Ya se murió. Y le dijeron a Aarón, estos hombres y mujeres y todos los que estaban ahí: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ciegos, hermanos, rebeldes. Se murió el líder allá, hermanos, entonces hagamos lo que nosotros queramos. ¿Puede suceder eso en la iglesia, hermanos? Que ante la falta de liderazgo, la gente empieza a hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Qué le pasó a Aarón? ¿Qué le sucedió a Aarón? ¿Por qué Aarón de repente, hermanos, viendo como un gran mar, se acuerda cuando se convirtió el agua en sangre? ¿Qué le pasó a Aarón? ¿Qué le sucedió a Aarón? ¿Será que la multitud lo convenció? ¿Será que Aarón dijo, bueno, vamos a complacer a la gente? ¿Pasa eso hoy en día, hermanos? Que las iglesias están tratando de hacer cosas para complacer a los miembros. ¿Cómo actuamos los líderes ante lo que dice la palabra de Dios? Se imagina una nación así. Haznos un ídolo. El líder se fue. Y ese es un gran llamado para todos aquellos, hombres, mujeres y jóvenes, que dicen que son líderes. Cuidado. La palabra líder no es ser hombre. No se equivoque. Estudie la Biblia y vea cuántas personas realmente fueron líderes en la palabra de Dios. Lo que hicieron los líderes, lo que estuvieron dispuestos a hacer los líderes. ¿Cuántas veces se equivocaron los líderes? Porque nosotros creemos que ser líder es ser hombre. No se equivoque, hermanos. Es que yo soy líder porque soy una mujer que tengo 30 años. Eso no es ser líder. No se equivoque. ¿Sabe qué hizo Aarón, hermanos? Cualquiera de nosotros pensaría, no, apártense de mí, hacedores del mal, no los conozco. ¿Saben qué hizo Aarón, hermanos? Sin murmurar, al ver esa gran cantidad de gente que le murmuraba, entonces vino Aarón, hermanos, y les dijo: denme todo el oro que ustedes tengan. Denme el oro. Denme lo más preciado que ustedes han venido cargando desde la cautividad. Increíble eso. Denme todas las pulseras, los collares, los bastones, todo el oro que ustedes cargaron desde que venimos de Egipto. Y saben, y Aarón hace un becerro, hermano, y se arma un fiestón increíble. Y Aarón era parte de eso. Aarón fue parte de eso. ¿Cómo mira a Dios, hermanos, el comportamiento de su pueblo hoy en día? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Lo que nosotros hacemos en las congregaciones, ¿realmente hemos puesto a Dios primero? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Realmente lo que planificamos le agrada a Dios? ¿Edifica la iglesia? ¿Cuántas almas para Cristo ganamos en 2025? En todo lo que hicimos. ¿Estamos realmente en la senda dirigidos por Cristo o es lo que a nosotros nos gusta? Eso es muy reflexivo. Porque Aarón, hermanos, el hombre que se paraba enfrente de un dictador, se paraba enfrente de una persona que tenía cautivo, hermanos, a la nación de Dios, se paraba y le decía: libera a tu pueblo. Libera a tu pueblo. ¿Cómo cambió? No habían pasado ni 3 meses. Y Aarón de repente dice: bueno, vamos a hacer un becerrito de oro a la gente. ¿Sabe? La gente bailaba alrededor de él, comía, hicieron banquetes. Es más, la Biblia menciona hasta holocaustos hacía la gente. Por si usted no sabe qué es eso, sacrificios, hermano. Y Aarón los estaba viendo.
Eso es impactante. A mí me parece impactante. Por eso, hermanos, dice en el capítulo 32, en el versículo 8, el 7, voy a leer desde el 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha, que dice ahí, corrompido. Ojalá que nosotros veamos lo que significa corromperse. ¿Qué es corromperse? ¿Qué es corromperse dentro del pueblo de Dios? Empezar a hacer cosas que no agradan a Jesús. Empezar a tener comportamientos raros dentro del pueblo de Dios. Corromperse, que empecemos a hacer cosas que no siguen directrices bíblicas. ¿Y por qué no hacemos esto para qué? ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuáles son las instrucciones establecidas por Cristo? ¿Será que Dios Padre hoy en día nos dice a nosotros: hey, ojo, la iglesia se está corrompiendo? ¿Y qué hacemos los que supuestamente somos líderes? No le digamos nada, se va a enojar el hermano. Ay, déjelo. No, déjela a la hermana, es que ella es así. ¿En serio? Puede ser que nosotros estemos corrompidos, hermano. Seamos corruptos en las cosas de Dios. ¿Verdad que es impactante eso? Cuando uno ya empieza a meditar. Y dice el 8: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Se olvidó el pueblo de Dios de toda la gloria de Dios. ¿Nos olvidamos nosotros el 2025 de la gloria de Dios? Y no me diga amén. La verdad es que no esperaba amén, porque el 2025, muchos jueves, éramos contaditos los que estábamos estudiando la palabra de Dios. Éramos contados aquí los que veníamos con un propósito. Y no para sentirnos que estamos arriba, sino para saber que estamos bien abajo y necesitamos dirección espiritual. Yo lo invito este 2026. Si usted quiere crecer, si usted se quiere convertir en un líder, si usted realmente quiere guiar a otras, y no estoy hablando de aquí, si usted quiere guiar a otras personas, si los jóvenes quieren guiar a otros jóvenes, hermano, primero miremos a ver qué dice la Biblia. No es entretenimiento. El entretenimiento, la gente se cansa del entretenimiento, y cuando ya no le guste aquí, voy acá, y cuando ya no me gusta acá, voy acá. Eso es entretenimiento. No es meditar en la palabra de Dios. Debe de ir acompañado. Y no me malentienda, yo pienso que sí deben haber estrategias. Sí deben haber estrategias para llegar, pero deben de ser bíblicas. Deben de ser escritas bajo la palabra de Dios. Y dice el 9: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Jesús dijo: bienaventurados los que no ven y creen, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros hay un montón de cosas que no las vamos a ver. Esa nación judía miró cosas que nosotros no las vamos a ver. Pero nosotros, Hebreos capítulo 11, la certeza de lo que se espera y la convicción de que todas las alabanzas que entonó el hermano Gabriel, vamos a un lugar, vamos a un lugar, vamos a un lugar. Esforcémonos, vamos a un lugar. Esta gente, hermanos, la nación judía sabía que había una promesa de Dios, y Dios no es hombre para faltar a sus promesas. Esta nación sabía que había una tierra prometida, hermanos, que iba a ser próspera, donde iban a haber cosas a lo que ellos después de 400 años de cautiverio no las iban a ver. Pero este pueblo, dijo Dios, es de dura cerviz. ¿Somos de dura cerviz nosotros, hermanos? No, amén, ¿verdad? Somos blanditos, ¿va? ¿Se acuerdan las clases? Ovejas o cabritos, ¿verdad? Somos de dura cerviz, hermanos. El orgullo, hermanos, cuando nosotros vemos el orgullo, humillarme yo ante el hermano, no, él tuvo la culpa, él tiene la culpa. ¿Cómo me voy a humillar yo? Arrepiéntase, escribió Lucas en el capítulo 1 de Hechos. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero nosotros, hermanos, somos de dura cerviz. Hermano, ¿y por qué no viene? ¿Quién va a predicar? Y entonces,
duros de cerviz, duros de cerviz. Moisés, hermanos, después de caminar con esa gente, Moisés empezó a conocerlos y los vio que eran duritos, ojo líderes, ojo lideresas. El pueblo de Dios hasta el día de hoy seguimos siendo duros, hermanos. Nos cuesta. Y saben, y después, hermanos, cuando Dios ve eso, le dice a Moisés, bueno, yo le hice una promesa a Abraham. Dios quería destruir ese pueblo, fíjense, hermanos. Y Moisés le dice, por favor, recuerda las promesas que le hiciste a Abraham, que le hiciste a Isaac, a los grandes patriarcas. Y Dios dice, bueno, entonces vamos a bajar. Entonces, hermanos, después uno diría, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió después? Cuando Moisés baja de ese lugar, hermanos, y ve a toda esa nación judía, 600,000 hombres y mujeres bailando alrededor de ese becerro, hermanos. Y dice Moisés, bueno, ¿cómo esta gente ve cómo Dios los bendijo todo este tiempo? No habían pasado ni 3 meses. Y ya la gente se había apartado del camino de Dios, trazado por Dios. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Nos hubiéramos alegrado? ¿Nos alegramos nosotros en la iglesia cuando las familias se van? ¿Realmente nos alegramos al ver que se fue un año y no bautizamos muchas almas para Cristo? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hacemos los líderes? Entre comillas. ¿Qué hacemos todos aquellos hombres, mujeres y jóvenes que vamos caminando en esta senda y estamos viendo cómo cae un al lado, cae al otro, cae al otro? Le hemos hablado a nuestra familia. Hablamos de Jesús cuando estaba comiendo el chanchito, cuando tenía el tamal enfrente. ¿Habló de Jesús usted, hermano? ¿Aprovechó para hablar de Él? Alguien le dijo que haga una reflexión, Oniel, que haga una reflexión, Noé, que haga una reflexión el hermano Indolidio. ¿Pasó eso, hermanos? No, es que mi familia se enoja si yo hablo de Jesús. Dicen que es religión, es que Dios es religioso. Ah, ¿en serio? Entonces estamos duros de servir, ¿saben? Y después, hermano, Moisés le dice en el 21 a su hermano, a los que habían sido parte de la liberación de la nación judía, le dice en el versículo 21, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído tan grande pecado? La idolatría. ¿Qué hiciste, Aarón? ¿Qué te dijo este pueblo? Y usted vio antes si lo habían forzado a Aarón. ¿Alguien le puso una pistola? ¿Alguien le puso una lanza a Aarón? ¿Alguien le dijo, si no haces esto, va a haber una revolución acá? Aarón lo hizo bajo su libre albedrío. ¿Podemos hacer lo mismo nosotros, hermanos? Hagámoslo, pues, y de todas maneras, es que ya lo hemos probado, hagámoslo, pues. ¿Qué te hizo cambiar? Le dice. Por eso, hermanos, cuando uno ve esto, uno se pregunta, ¿por qué deberíamos de molestarnos los hombres, las damas, los jóvenes, al ser confrontados con otro hermano, siguiendo lo que dice la palabra de Dios, de que si un hermano peca contra ti, ve y búscala y dígale que ofendiste? ¿Por qué debería de enojarse una persona que dice ser temerosa de Cristo, que el Espíritu de Dios mora en nosotros al ser confrontado? ¿Por qué deberíamos de enojarnos? No deberíamos de ser capaces de decir, me estoy equivocando, estoy haciendo mal las cosas. Puedo creer que estoy haciendo bien las cosas, como decía Pablo. Pablo era un gran perseguidor de los cristianos. Y Pablo, hermanos, que juega un papel trascendental en el Nuevo Testamento, él pensaba que servía a Dios. Nosotros podemos estar pensando lo mismo, hermanos. Servimos a Dios, pero estamos igual que Aarón, siguiendo solo directrices de personas que quieren ver otras cosas aquí. ¿Y por qué no hacemos esto? Hagámoslo, pues. Pero eso tiene fundamento espiritual. Fue inspirado por... Está escrito en la Biblia. ¿Edifica esto a la iglesia? ¿Va a salvar almas para Cristo esto? Aarón hizo un ídolo, hermanos, y después se vino
Después se vino un momento terrible. Moisés, hermanos, le dice, bueno, como aquí hay problemas, murieron 3,000 hombres. Y después Dios puso su mano sobre ese pueblo, murieron otras personas. Terrible, hermanos. ¿Sabe? Yo me imagino a Moisés. Y yo no sé si usted en algún momento le ha pasado, hermanos, pero los que de una u otra forma estamos tratando de que la obra avance, a veces hay desánimo. Yo me imagino a Moisés en ese momento, el gran libertador de la nación judía, que hasta el día de hoy sigue siendo alguien muy importante. Me lo imagino yo a Moisés, ¿por qué esto no funciona? ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero que la obra avance, pero ¿por qué sucede esto? Se imagina a Pablo cuando estaba escribiéndole la carta a los Corintios. ¿Por qué estos están así? No fue suficiente el sacrificio de Cristo. No fue suficiente la sangre derramada. ¿Se acuerda cuando les escribió a los Gálatas? Tan pronto se cayeron de la gracia de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es que todas las personas que de una u otra forma nos hemos rendido a Cristo, deberíamos de tomarnos nuestro tiempo ahorita que inicia el 2025 y ver las cosas bajo la presencia de Cristo Jesús. Deberíamos de poner nuestros planes en manos de Cristo Jesús. Ayer eso estábamos hablando. Debemos de tener un norte, sí, pero primero hay que dar pasos firmes inicialmente. Primero hay que orar. Primero vamos a orar y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. ¿Cuántas veces ha orado usted? 4 de enero. ¿Cuántas veces hemos orado este 4 de enero? Solo cuando comemos, en serio. Y así queremos que las cosas funcionen en la iglesia. Así queremos que la iglesia crezca. En serio. ¿Se imagina usted a Moisés, hermano, entrando ante la presencia de Dios y diciendo, pucha, ¿qué hago con este pueblo? He seguido las directrices que me diste, hicimos un tabernáculo, ellos saben que tú estás ahí, pero se imagina la frustración de Moisés. Y con eso, hermano, voy cerrando esta predicación. ¿Saben? El capítulo 33, esa es una perla, hermanos, que espero que usted se la lleve a su casa y medite fuertemente en eso. Dice el capítulo 33, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Moisés nuevamente va a emprender, hermanos, la caminata hacia la tierra prometida, y como Moisés, recuerda, desde el inicio estaba acostumbrado a que alguien lo acompañara, fue Aarón, después fueron ángeles, le pregunta a Dios Padre, Jehová, ¿quién va a ir conmigo? ¿Quién va a ir conmigo? Por ejemplo, el 2026, usted probablemente se está preguntando, bueno, ¿y aquí con quién voy a hacer equipo yo? ¿Quién va a ir conmigo? ¿Quién va a caminar conmigo? ¿Quién me va a guiar? ¿Quién me va a instruir? Imagínense qué pregunta le hace a Moisés a Dios después de haber visto todo lo que había pasado. ¿Quién irá conmigo? Sin embargo, tú dices, dijo Moisés, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y dijo, mire lo que dice el 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y aquí cierro lo que dice el 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. 2026, arrancamos un año nuevo, pero la presencia de Dios debe de ir adelante de nosotros. Si la presencia de Dios, hermanos, no va adelante de nosotros, quede separado. Tengan los ojos abiertos. Miren que lo que están haciendo los hermanos, las hermanas, todos aquellos que de una u otra forma han manifestado una fe en Jesús, mire a ver si estamos haciendo cosas que edifican la iglesia. A veces hay conversaciones incómodas, a veces hay conversaciones duras, pero si nosotros, hombres y mujeres, temerosos de Cristo, decimos, no, la presencia de Dios va delante de nosotros, deberíamos de apartar todos los miedos de cara al 2026. ¿Sabe? El 2026 este año va
a cosechar lo que ha venido sembrando hace más de 3 años, ¿verdad, hermano Manuel? Hace más de 3 años esta congregación se enfocó en estudiar y buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y saben qué sucedió? Todo lo que necesitamos ha venido por añadidura. Yo no sé si alguien lo ha visto aquí. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Hay un proyecto allá que está, y estamos viendo la mano de Dios guiando. Aquí estamos socados, pero ya no vamos a estar socados. El 2026, Jesús es nuestra prioridad. Jesús va delante de nosotros. Nosotros vamos a hablar bajo la autoridad de Cristo, el único que resucitó de los muertos, el primogénito de los muertos. Pero si nosotros empezamos a hablar bajo nuestra autoridad, lo que yo creo, lo que me enseñaron mis abuelos, mi tío, mi cuñado, mi esposo, lo que yo veo, lo que aprendí aquí, lo que aprendí allá, si la presencia de Jesús no va delante de nosotros, hermanos, es muy probable que nos vamos a tropezar y nos vamos a equivocar. Y el discernimiento que nosotros creemos que tenemos, como Aarón, probablemente, hermanos, Dios se va a encargar de apartarlo. ¿Saben? El final, hermano, de la historia, usted necesita leer toda la historia. Aarón no entró a la tierra prometida, ¿saben? ¿Y sabe qué sucedió con Aarón, hermanos? Un líder, al apartarse, subieron a un lugar y Dios le quitó la vestidura de sacerdote. Y para Aarón eso fue. Dios aparte, hermanos, uno no tiene que tratar de hacer nada, ni buscar conflicto con nada. Dios se encarga de apartar todo aquello que de una u otra forma no le sirve, no ayuda. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, cortado. Hoy el 2026, hermanos, lo motivo a que sigamos estudiando la palabra de Dios, que encontremos dones en la iglesia, que encontremos nuevos maestros, nuevas maestras, que fortalezcamos la educación, que sigamos fortaleciendo convicciones, pero sobre todo, hermanos, que la presencia de Dios siempre vaya delante de nosotros. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.